Yo soy la computadora de Last Dragon. Por favor dale like y suscríbete al canal para que este contenido llegue a más personas. Hola, yo soy Last Dragon. En este video vamos a hablar acerca del Varnish. Varnish es un servicio que ayuda a cachear páginas web. En este caso me voy a enfocar en WordPress porque es uno de los CRMs más usados, que puede solucionar el problema de cacheado de cualquier servicio web, incluso como vamos a ver en este video, si este es HTTPS. Yo lo solucionaría de una forma un poquito diferente, pero el Varnish también es bueno. Tal vez al final del video diga cómo lo voy a hacer, o cómo lo haría yo, o cómo lo he venido estado haciendo. Pero bueno, vamos a enfocarnos en el Varnish y cómo se soluciona este asunto. ¿Qué ventajas tenemos con hacer esto? Bueno, si tú estás montando un sitio que va a tener un tráfico muy alto de gente, pues el Varnish es la solución. También podría ser la solución para ataques de denegación de servicio. Y ten en cuenta que esto lo vamos a hacer con una máquina humilde. Esta máquina humilde podría incluso ser un Raspberry y vamos a hacer que responda como las grandes. Y esto lo podemos hacer con una máquina muy pequeña. ¿Qué podríamos hacer con una máquina grande de muchos gigas de RAM, de 100 o más cores como los que ven aquí en el fondo? Incluso con más de esas máquinas, o sea, un clúster de esas máquinas, pues fácilmente nos ponemos al nivel de Cloudflare, ponemos al nivel de los grandes. Obviamente necesitaríamos el ancho de banda para resistir un ataque de DDoS, pero de que se puede, y lo podemos hacer. Bueno, este video seguramente como involucra mucha configuración, seguramente va a ser largo, así que más dilación, si es cómo se realiza la configuración de Varnish y en este caso enfocado a WordPress. Lo que tenemos aquí es un servidor de Linode, aunque podría ser de cualquier otro proveedor. Aquí vamos a hacer el laboratorio y a mostrar los efectos que agarra este tipo de configuración. Y pues vamos ya. Lo que necesitamos en primer lugar es tener el código fuente de Nginx. Lo vamos a descargar de la página de Nginx y necesitamos el código fuente. Y vamos a compilar. A ver, no se trata solo a veces de compilar por compilar, porque pudiera ser que alguien piense que teniendo en los repositorios de Debian el Nginx, ¿por qué no instalo Nginx? Bueno, porque la configuración que vamos a hacer es muy out of the box. Eso es algo muy... No es lo común que encontrarías. Pero claro, esto es lo que te da ventaja contra la gente que no puede salirse de la caja. Aunque aún no he dicho ni siquiera el por qué lo estoy haciendo. Pues, ¿por qué lo hago? Bueno, yo agarro y le digo que quiero instalar Nginx. Esto me va a dificultar mucho las cosas porque cuando instale Nginx, se va a instalar obviamente el Nginx de Debian ya compilado con los módulos que yo necesite, no hay ningún problema. Pero aquí tendría que recurrir ya sea a Apache u otro servidor web porque necesito dos instancias del Nginx. Necesito una que sea backend y una que sea proxy inverso. Porque lo que vamos a hacer requiere de brincos de conexión que no podemos hacer con una sola instancia de Nginx. O de hacerlo de esa forma lo complicaría todavía mucho más. Así que qué necesidad de hacerlo tan complicado si lo único que necesitamos son dos Nginx, cosas separadas que nos pueden ayudar. Entonces no vamos a instalar el propio de Debian. Vamos a instalar eh, uno compilado. Pues bien, ¿qué necesitamos para compilar? Hay que recordar que esto se trata de una instalación minimal que no tiene nada, así que hay que ponerlo todo. Así que aquí en primer lugar vamos a meterle la capacidad de compilar un entorno de desarrollo.
Vamos a cumplir con todas las librerías que nos pide. Esto solo para la compilación del Apache, digo del Nginx. Porque no vamos a usar Apache para este laboratorio. Pudiera ser, pero no lo vamos a usar. Entonces, con esto ya tenemos para compilar el Nginx. Bueno, pues compilémoslo. Entramos al directorio de Nginx y lo vamos a configurar. Es la versión 1.24, pero no lo voy a llamar ni siquiera por versión. Voy a reconocerlo como backend. Como backend, no le voy a poner ni versión. Pudiera aquí ponerle versión backend Nginx 1.24, pero eso ya es al gusto de cada quien. Yo lo voy a dejar así para propósitos de este video. Entonces hacemos la configuración. Vemos que cumple con todas las dependencias. Este Linode que compré lo hice con un solo módulo. O sea que solo tenemos un procesador. Como podemos ver ahí. Así que la compilación va a ser de un solo núcleo. Y aquí podemos ver en el BTOP que sigue siendo un solo núcleo. Y con solamente, creo que 2 GB de RAM. Con 2 GB de RAM. Y eso es todo lo que tenemos para trabajar. Con esto vamos a hacer laboratorio y ver los efectos que agarra. Bueno, entonces vamos a compilar. No le metemos parámetros porque solo tenemos un solo núcleo. Así que ¿qué más da? Aún así el Nginx es muy rápido de compilar. Con calmita, ya casi ha de acabar. Con calmita. Pues ya acabó. Entonces lo instalamos. Listo. Ahora vamos a limpiar los códigos fuentes con make clean. Y vamos a volver a lanzar la configuración. Esta vez no va a ser un backend, va a ser un proxy inverso. Hacemos otra vez la configuración y vamos a volver a compilar. Nuevo, lo que nos va a dar por resultado tener 2 Nginx cada uno en su propia carpeta y en su propio entorno. Algo que sería muy complicado hacer con el apt install de Debian. En esos casos, si no quieres hacerlo así como lo estoy haciendo yo, pues puedes usar el Nginx como proxy inverso y el Apache Web Server como el servidor web del backend. Y te ahorras estar compilando, pero pues cuando tienes cierto nivel de habilidades, eso pues, empieza a ser no ser tan óptimo. O sea, yo hago esto porque es más óptimo. Instalamos. Y ahora vemos que tenemos ahí las dos carpetas. Tenemos el backend y el proxy inverso que después vamos a configurar porque ahora vamos a compilar el PHP para este propósito. Bueno, aquí viene el PHP. A la hora de grabar este video, la última versión era la 8.3.4. Baja demasiado rápido, por supuesto, pero la compilación del PHP sí toma un ratito. Por lo que voy a recortar el video mientras esto se compila. ¿Por qué? Porque sí se va a tomar con un solo núcleo. Esto va a tardar como unos 20 minutos. Muy bien, ahora vamos a poner las dependencias para que se compile el PHP. Son incluso más que Nginx por sí mismo. Pues le damos. Con calmita esperamos a que esto se descarguen las librerías necesarias. Listo, pues ya las tenemos. Eso quiere decir que ya estamos habilitados para compilar. Vamos a hacer la construcción de la configuración para que el make se dé cuenta de qué cosas puede hacer.
Y ahora vamos a hacer la configuración con prácticamente todo lo que soporta el PHP. Entonces le damos. Es el PHP 8, 8.3.4. Y lo vamos a meter en OPT al lado de el Nginx que compilamos. Vamos a ver si tenemos todo para iniciar la compilación, que haga el chequeo con el configurador. Y con calmita, parece que va a cumplir con todo. Sí, ha cumplido con todo, entonces recordemos que tenemos un solo núcleo, esto va a tomar como 20 minutos, así que vamos a regresar después de que termine la compilación, porque con un núcleo aquí vamos a envejecer. Listo. No, me quita, no, me install. Y ya tenemos instalado PHP. Ahora toca configuración. Lo siguiente que necesitamos es la base de datos. Y eso lo vamos a sacar del apt, del repositorio de Debian. Y configuraremos la base de datos. La base de datos, tengo una lista de reproducción que habla de cómo configurarla y cómo crear los usuarios. Así que esa parte la voy a ahorrar del video, porque este video va sobre Varnish, no sobre MySQL, y los efectos que agarra con él. Pero tú puedes ir y ver cómo se configura la base de datos en esa lista de reproducción. Aquí podemos ver que ya tenemos base de datos inicializada, por cierto. Inicializada por default por el propio Debian. Ya tengo un usuario Varnish con su clave y su propia base de datos. Es la base de datos donde voy a alojar el WordPress. En este momento pues es una base de datos vacía porque el instalador de WordPress es el que se va a encargar de poblar los datos de esa base de datos. Así que debe estar vacía. Y lo está. Ok, pues ahora vamos a instalar el WordPress. Este es el código fuente de WordPress en PHP. Pero falta otro detalle acerca de la configuración de la base de datos y de PHP. Que no he configurado PHP y eso es lo que hay que hacer antes de meter los instaladores de WordPress. Como yo compilé el PHP y el MySQL es parte de los repositorios de Debian, hay una discrepancia. O sea, esto no es... el PHP que yo compilé pues viene de manera default genérica, mientras que el PHP propio de Debian y por lo tanto la base de datos, en este caso MariaDB de Debian, que es la que estamos usando, pues estarían en concordancia y sincronizados. Pero uno lo saqué yo del código fuente y el otro viene en el repositorio, por lo que las configuraciones no coinciden. ¿Qué necesitamos? Pues saber en dónde está el archivo de sockets de conexión de MariaDB. Pero primero vamos a terminar la configuración de PHP. En el directorio libs debería haber un archivo que se llama php-ini, que tiene las variables iniciales de cada proceso de ejecución de PHP. En el código fuente viene el archivo de configuración inicial
De hecho vienen dos, debe haber uno que diga Development cuando estás en modo de desarrollo y uno cuando estás en modo de producción. No estamos desarrollando en WordPress, sino WordPress ya está como un proyecto terminado que vamos a publicar, así que en este caso se trata de algo de producción. El archivo se tiene que llamar php-ini, así que cuando lo copie al mismo tiempo lo voy a renombrar a php-ini. Y ahora hay que modificar este archivo, pero para modificarlo tenemos que saber el lugar donde va a leer de la base de datos del archivo sockets. Entonces para eso vamos a ir a buscar la configuración de MySQL y ver en dónde tiene configurado el archivo socket MySQL. ¿Okay? Este es el archivo inicial, aquí está. Este es el archivo de sockets. Es con el que se comunican a velocidad máquina las conexiones TCP localhost. Entonces ahora abrimos el archivo de PHP y buscamos todos los socks que digan PHP. Aquí está PHP PDO. Aquí vamos a decirle dónde está el socket a donde va a conectar cuando la conexión y el driver sea PDO. No es el único, hay como 3 configuraciones de PHP y de MySQL. Por ejemplo, aquí está el PHP MySQLi, que es otro método de conexión para MySQL o MariaDB. Lo repetimos y parece ser que ya es el último porque el anterior de MySQL ya está deprecado y obsoleto, así que nada más tiene estos dos. Con esto será suficiente. Entonces ahora vamos a etc. Aquí podría editar estos archivos. php-conf. De default lo puedo pasar con una edición, pero como es lo único que vamos a configurar, no voy a conservar diferentes instancias de PHP, así que directamente le voy a decir que este es el archivo. Lo que pasa es que cuando compilas este PHP y en la forma en que lo vamos a usar, podríamos tener el PHP como un servicio, porque podríamos tener una granja de procesadores de PHP o tener diferentes versiones de PHP, todas corriendo al mismo tiempo, que es como lo hacen los hostings. Ahorita solo nos interesa tener esta, así que nos da un poquito igual cuántos PHPs o versiones podamos tener. Adentro de la carpeta de directorio también está la instancia de aplicación. Igual la voy a dejar como está, no quiero hacer mucho movimiento. Y ya está. Seguramente esta viene con usuarios incorrectos. Aquí le vamos a poner, por ejemplo, esta es una instancia de una aplicación que la vamos a llamar, no sé, WordPress, para no fallarle. Pero lo que quiero ver son los usuarios, porque con esta configuración cada aplicación puede correr con sus propios usuarios, lo que hace que sea un poquito más difícil aplicarle hackeos. La cosa es que por default en la mayoría de los Unix el grupo se llama nobody, pero en Debian se llama nogroup. Eso no lo sabe el código fuente PHP, y si lo sabe se la suda completamente, y entonces viene de forma genérica y nosotros tenemos que arreglar esto como nogroup, que es como si lo maneja Debian. Aquí habrían más configuraciones de rendimiento, como cuántos hilos, cuántos hijos por hilo, etc, etc. Pero ahorita para lo que vamos a hacer nos da y nos sobra la configuración básica default. Y si todo ha salido bien, podemos lanzar el PHP con el php-fpm, que es un servicio, y si corrió. De hecho aquí está, PHP WordPress es el nombre que le dimos, ya está. Tenemos PHP corriendo en esta máquina. Muy bien, pues ahora sí vamos a compilar y a compilar. PHP no se compila, se interpreta. Ahora sí ya vamos a la parte en la que configuramos el WordPress. Vamos a crearle un directorio de trabajo. Lo voy a poner en home en este caso. Puede ser cualquier lugar porque como lo estamos compilando a mano podemos hacer lo que querramos. Muy out the box, lo que también le dificulta a los ejercicios hacer cositas. Entonces aquí lo vamos a llamar para no quebrarnos la cabeza WordPress. Y dentro de WordPress pues podríamos tener los logs y el HTML. Ahorita nada más voy a crear HTML y aquí sería donde voy a meter el código fuente de WordPress. De hecho, a ver, vamos a borrar HTML y voy a descomprimir. El código viene en un zip, así que me hace falta instalar un zip. Vamos a poner un zip root WordPress, no, latex, aquí está el código fuente. Le damos
¿Y por qué borré HTML? Pues porque sabía que cuando lo descomprimiera iba a llamarse WordPress, solo que ahora sería WordPress. Pero no, vamos a renombrar WordPress por HTML y ya está. Esta carpeta en realidad tiene que tener los permisos de PHP, que PHP está siendo ejecutado por nobody y no group. Entonces vamos a cambiarle los permisos a nobody, no group, HTML, listo. Entonces aquí ya tenemos el código inicial de PHP listos para configurar. Eso lo tenemos que ir a hacer en el Nginx que vamos a usar como backend. Configuramos, abrimos la configuración de Nginx. Viene con cosas por default que no nos interesan. Voy a empezar a borrar todo. Y vamos a pegar este bloque. Y aquí lo que le estamos diciendo es que queremos que WordPress, más bien dicho, el Nginx, va a tener un servidor virtual. El Nginx, aquí no hay que confundir servidor virtual como máquina virtual. Los navegadores web manejan diferentes páginas web en el mismo servidor. A eso se le llama servidor virtual o virtual host. Básicamente ellos inventaron esa palabra, así que lo vamos a respetar. Y le estamos diciendo aquí que queremos que escuche por el puerto 80. El dominio que va a resolver va a ser vanish.lastdragon.net. Los directorios que ahora tenemos, home lastdragon, home WordPress HTML, que es donde metimos el código fuente de WordPress. Y con esto le estamos diciendo que va a ejecutar todo lo que venga del raíz como PHP y se lo va a mandar al script. Primero a ser ejecutado por el fastCGI en el puerto localhost 9000. Esto es para que no esté abierto el puerto 9000 al exterior. Ni siquiera tendría que poner una regla de firewall prohibiendo el puerto 9000. Nunca va a ser accedido porque está escuchando exclusivamente en localhost. Esto es un tema más de TCP/IP en donde tienes que saber cuándo usas firewall y cuándo no. Aquí yo no necesitaría ni siquiera usar firewall porque va para localhost y el localhost no está expuesto al internet. Aquí sí, este binding del puerto estaría abierto tanto en localhost como en todas las IPs porque no estoy limitando la una IP. Y como estoy haciendo eso, significa que se va a abrir el puerto 80 de cualquier interfaz de red que esté en el servidor. Finalmente lo que va a hacer es que todos los PHPs van a ser lanzados y ejecutados en este directorio. Y con esto debería correr ya WordPress de forma muy básica. Aquí me faltaría hacer los rewrites si quiero cambiar .php por .html o cualquier otra cosa, para que no sepan que estoy ejecutando PHP, o para que sea más elegante el URL. Los que usan los frameworks, a eso le llaman rutas, a esa línea del URL. Pero por ahora esto es lo mínimo necesario para que funcione un WordPress sin necesidad de cambiar o reescribir los URLs. Vamos a ver si esto es cierto. Salvamos y vemos si podemos ejecutarlo. opt backend sbin nginx. No nos marcó error. Y está corriendo el backend de nginx. Home WordPress HTML. Quiero hacer una prueba. x.php. No X, no. X. ¿Cómo le llamaré? php test.php, aunque soy redundante. PHP test. Y aquí lo que vamos a hacer es ejecutar una función del PHP. De nuevo, problemas con el teclado. PHP info. Esta función info lo que va a hacer es decirnos qué cosas puede hacer nuestro PHP. Y si está corriendo bien, puedo lanzar ahora mismo este programa de PHP que va a ejecutar esta única función y darme los resultados de mi PHP. Vamos a ver si esto es así. Ok, vamos a ver.
varnish.lastdragon.net x.php. No lo habíamos llamado X, me equivoco. Lo habíamos llamado test.php. php.test.php. Ahí está. Entonces sí estamos ejecutando PHP y estas son las cosas que tiene mi PHP. Las configuraciones, puede comprimir, puede tener cosas matemáticas. El núcleo de PHP, que es esta la versión. Las variables. Acceso a funciones como SQL, C-types, fecha, DBAs como bases de datos, etcétera, etcétera. Aquí hay un montón de cosas. Manejo de imágenes y metadatos de esas imágenes. También FTPs, filtros. Vamos, lo compilé con un montón de cosas. Manejo de JPG, manejo de texto. Por aquí debe tener cifrado, cosas internacionales, JSON. Bueno, no veníamos a esto. De hecho, lo que realmente queremos es instalar PHP. Pues vamos a eso, que es a lo que realmente venimos. Le damos y nos pregunta en qué lenguaje, en qué idioma va a estar nuestro sitio. Vamos a buscar español. Español de México, porque yo estoy en México. Nos dice que tenemos que tener una base de datos con un nombre, un usuario para esa base de datos, una contraseña para esa base de datos. Eso ya lo hice. Lo de la base de datos, cómo se configura, no lo puse en el video. Lo que pasa es que este video siento que ya va a quedar tan largo que si me meto por ahí, esto va a terminar como de 2 horas. Sin embargo, tengo una lista de reproducción en donde dice cómo caramba se configuran las bases de datos. Y pues ya. Entonces, vamos a ello. Dijera Carlita, vamos a ello. Bueno, usa otra palabra, pero aquí dice vamos a ello. Entonces, el nombre de la base de datos se llama Varnish. Fue el nombre que le puse. El usuario, pues también le puse Varnish. A ver si me acuerdo de la contraseña. Si no, habrá que irla a cambiar. El servidor de base de datos es localhost. Eso quiere decir que no va a aceptar conexiones fuera de localhost. Es otro tema de seguridad que también creo que explico en la lista de reproducción de MySQL MariaDB. Y si todos estos datos están correctos, cuando le dé enviar se va a instalar. Y ya está. Tenemos un WordPress instalado. Además, por si no sabías cómo se instala manualmente el WordPress, porque estoy seguro que la gran mayoría actualmente no tienen la menor idea de cómo se instalan las cosas de PHP en servidores propios en servidores propios básicamente, porque la mayoría entra, por ejemplo, al Linode y dice, dame un virtual server, pero que tenga instalado PHP. Digo WordPress. O se bajan algún NAS o compran un NAS y le dicen, instálame un sitio con PHP, pero no tienen ni la menor idea de cómo funciona por debajo. Bueno, acá vamos a hacer por debajo manualmente cómo se instala el WordPress. Y ya está. Ahora hay que hacer la configuración básica del sitio. ¿Cómo lo vamos a llamar? Pues Varnish. El nombre de usuario para administrar el sitio lo vamos a llamar admin. Bueno, en español administrador. O ¿cómo le llamamos? Supervisor. Para que se escuche más tropicalizado. Esta sería la clave, pero está monstruosa y además esto no va a ser de producción. Pues nada más para este video, así que le vamos a poner Linux Rules. Dice que es débil, pero me la sude. Yo quiero que ponga Linux Rules. Confirmar la contraseña aunque sea débil. El correo. Avisos, @ a ver si lo puedo pasar ahí está. lastdragon.net. Que disuada los motores. Bueno, esto si quieres tenerlo para intranet, pero si pones un blog, lo más seguro es que quieras que Google y todos los crawlers lo vean. Así que obviamente esto no se lo voy a poner. Por default nadie se lo pondría, a menos que sea un WordPress para una instalación de intranet. Entonces es supervisor y la clave es Linux Rules. Instálalo. Y ya está. Acceder. Y ya está. Perfecto. Entonces, supervisor Linux Rules. Y tenemos acceso al dashboard del WordPress que instalamos. Vamos a crearle una entrada.
como es la primera vez, nos indica qué cosas podemos hacer y qué no. ¿Quién soy yo? Yo soy Last Dragon y tú no. Aquí lo podría personalizar más, pero en realidad no vinimos a aprender a usar WordPress, en realidad estamos sobre Varnish, que no hay que perder el enfoque de qué es lo que estamos haciendo. Entonces le damos publicar y listo. Ahora vamos a salir de aquí. Queremos salir, no le quiero personalizar nada porque esto en realidad es una prueba. Venimos por el Varnish, no por el WordPress, aunque indirectamente aprendimos cómo instalar el WordPress. Y aquí está mi entrada. ¿Quién soy yo? Está funcionando perfectamente. Listo. Bien, regresamos a la consola. Bueno, en este caso es una terminal porque estoy conectado a un servidor remoto. Y vamos a ir a mi máquina. ¿Por qué? Porque quiero hacer un Apache Benchmark. El Apache Benchmark es una herramienta del propio Apache que técnicamente lo que hace es causar denegación de servicio, un ataque DOS. Pero en este caso no es malicioso, es para que yo pruebe qué tan veloz es el sitio. Son benchmark al final del día. Y yo decido en mi propio sitio aplicarle esta denegación de servicio. Estas herramientas de Apache, el Apache Benchmark, se llama AB, es esta. Aquí le estoy diciendo que quiero 4096 veces sobre 100 conexiones simultáneas, simulando que hay un montón de gente ahí conectado. Entonces esto AB significa Apache Benchmark y aquí pues es 4096 por 100 la cantidad de conexiones que esta cosa va a hacer lo más rápido posible. ¿A dónde? Pues a el sitio de varnish.lastdragon.net. Y además quiero medir el tiempo, porque de esto se trata realmente, saber el tiempo de respuesta. Vamos a darle. Si esto toma mucho tiempo, voy a tenerle que dar pausar el video porque esto podría tomar su tiempo. Pero vamos a ver cuánto tiempo le toma. Básicamente es un blog que no tiene contenido, está nuevo, nada más le puso una entrada, no debería tardar tanto. Pues aquí vamos. Dice que seamos pacientes. Está haciendo el benchmark. Ya se tomó un ratito, ¿eh? Con calmita. Con más calmita. Se está tomando su ratito. Y aquí también puse superpuesto el, el consumo de CPU. Podemos ver que la base de datos ya llegó a 243 megas. El PHP FPM está con varios hilos, con más de 50 megas cada uno. Esto puede causar una denegación de servicio súper fácil, ¿eh? Sin mucho problema. El CPU con su único core está hasta el full, pero aunque tuviera más cores, pues como el PHP FPM es multihilo, igual lo va, lo va a saturar. Y aquí lo más pesado, como siempre, es la base de datos. La base de datos siempre es lo que puede fallar, casi siempre es lo que va a fallar. Una denegación de servicios. Ahí es donde Varnish mete esto como caché de sitios en internet como otra defensa de las denegaciones de servicio o simplemente para darle una velocidad mucho más aceptable a tus clientes. No ha terminado, o sea, ha completado 409, apenas está completando otro poquito más. No sé cuánto vaya a tardar esto, así que vamos a pausar el video hasta que acabe. Pero ahora les estoy mostrando cómo está sufriendo el servidorcito. Y imagínense si esto fuera un ataque de 4000, 5000 simultáneos, 10.000 simultáneos, pues, se ahoga. Pero Varnish puede salvarnos el día. Obviamente, mientras más núcleos tengamos, igual.
Y mientras más servidores también, porque eso los podemos meter como una especie de clúster o en un clúster, efectivamente. Y aquí vamos. Acaba de terminar y me tomó más de 10 minutos hacerlo, exactamente 12 minutos, 14 segundos. Con eso aquí tenemos la información de salida. Los 4096 requests fueron hechos, pero le dolió. Esto obviamente es un servidor muy pequeño el que contraté en Node, un solo núcleo, pero sí sufren las máquinas. O sea, tienes que tener servidores muy grandes para que la concurrencia no los lastime. Como siempre, el eslabón débil cuando te están atacando de esa forma es la base de datos porque es la que es más lenta. Bueno, ya tenemos esto, quedémonos con que tardó 12 minutos y vamos a ver cómo podemos mejorar esto. Y aquí es donde ya entra Varnish. Ahora vamos con Varnish. Vamos a regresar al servidor en la nube. Y lo que vamos a hacer es instalar el Varnish, esta vez de los repositorios de Debian. Podríamos bajarlo de su página oficial, pero aquí no tenemos que hacer nada más diferente a lo que ya nos ofrece Debian. No hay ninguna otra ventaja, así que vamos a darle a lo que tiene Debian. Por lo que le vamos a dar un apt install Varnish. Y su configuración, como todo lo que está en el repositorio de Debian, está en etc. Aquí vamos a encontrar Varnish. Varnish tiene dos archivos. Secrets, que es para mantener la administración de la purga del caché. Ya luego veremos qué es eso. Y el default.vlc, que es lo que nos va a permitir configurar el cachado. Aquí ya viene un ejemplo, más o menos cómo se configura con comentarios. Esto lo voy a borrar. Y voy a poner algo que encontré en Google. Esto es específicamente para WordPress. De hecho, solo con poner este bloque ya tenemos el Varnish cacheando todo. Pero este tiene instrucciones que nos van a permitir saber de dónde hacer la purga del cachado. Por ejemplo, aquí, como estamos haciéndolo con un WordPress, este otro bloque nos va a ayudar a ponerle un plugin al WordPress para decirle que cuando metamos algún nuevo artículo, se haga una purga del caché, porque si no, meteríamos el artículo, pero como está cachado el blog, los demás no verían el cambio del artículo debido a que está entregando el caché. No se ha enterado que hay cambios atrás. Esta bloque le diría que por medio de ese plugin, pues tiene que volver a realizar el cacheado. Y así con todo lo demás. Aquí tiene cómo negar, qué cosas cachar, qué otras cosas no cachar, qué hacer con un protocolo, con el otro. Los métodos que piensa aceptar. En fin, voy a guardar esto. Pero antes de guardarlo, vamos a hacer una última revisión. Dice que al final el Varnish es, aunque es un caché, es una especie de proxy inverso, pero no soporta SSL, por lo que el WordPress que tenemos, que también está en HTTP, no tiene SSL. Y lo que vamos a hacer es quitarlo en el backend, que está en el puerto 80, está abierto en todas las IPs. Le vamos a decir que en esta ocasión solo queremos que se conecte al puerto 80 del localhost. Hay que irle a decir al backend que respete esto. Pues vamos a hacerlo. opt backend.conf nginx.conf y buscamos la configuración que está aquí, que es la que hicimos hace un momento para verlo desde internet, y vemos que está el puerto 80. Esto significa que está haciendo un binding del puerto 80 en todas las tarjetas de red y en todas las IPs disponibles del servidor. Pero yo no quiero que ese puerto 80 esté disponible en todos lados. Como lo dejamos configurado en el Varnish va a buscar la configuración en el localhost y nosotros vamos a remover el puerto 80 público en internet y lo vamos a pasar al localhost.
De esta manera ni siquiera necesitamos tener reglas de firewall que hagan eso. Cuando sabes TCP/IP, sabes cuándo puedes aplicar una regla de firewall y cuándo no. Así que aquí yo sé que con esto ni siquiera necesito aplicar un bloqueo del puerto 80 en el exterior, que ni siquiera lo quiero bloquear, lo necesito libre para otras cosas. Entonces ya con esto yo puedo resetear el Nginx backend. Lo paramos y lo volvemos a arrancar. El único problema es que ya no va a estar público el sitio, porque ahora está solo corriendo en el localhost al interior del servidor. ¿Quién es el que va a estar público? Va a estar público el Vanish. El Vanish, a su vez, tiene un puerto diferente al 80. Por default tiene el 8060, una cosa así. Ahorita lo vamos a ver. El cual lo vamos a encontrar en un archivo de configuración del systemd, ya que el systemd es el encargado de levantarlo al arranque, ya que lo instalamos de los repositorios de Debian. Entonces, este sería su servicio del systemd en Debian, que se crea al momento de la instalación. Y aquí tenemos, ¿no? El Varnish está escuchando en el puerto 6081. Si yo quisiera que esto ya funcionara directamente, yo le podría decir que no quiero que escuchen el 6081, sino que escuchen el 80 directamente. Vamos a hacer la prueba. 80 y que escuchen todos, o sea, vamos a sustituir el backend. Aquí le estamos diciendo que se va a conectar al localhost. Bueno, aquí no le estamos diciendo nada. Este es el de la purga, la administración, el puerto de administración de la purga. Le estamos diciendo dónde está el secret para esa purga, donde saca la configuración que va a ser, el puerto donde va a escuchar, que ahora va a ser el 80, y le voy a decir que quiero que reserve 512 de memoria RAM para el cachado. Un poquito más de lo que ya tenía, porque tenemos memoria para hacerlo. Y esto, al haber hecho este cambio, nos va a pedir que recarguemos el systemd para que esto sea válido. ¿Va? Y luego recargamos el servicio de Varnish. Hacemos una prueba de telnet, localhost 80. Y el que está escuchando ahí ya no es el backend Nginx, es el Varnish. Vamos a ver. Aquí dice que es Nginx, pero no puede ser Nginx. Ah, bueno, sí es Nginx porque hice un localhost. No, está en conflicto. O sea, que quería hacer la demostración de que se puede tener el Varnish sin HTTPS en seguro, pero creo que esto no va a funcionar porque entra en conflicto con el backend. Muy bien, pues entonces no, vamos a regresarlo a como estaba. Y aquí le voy a decir que escuchen el mismo puerto, pero en localhost. O sea que ya no va a quedar expuesto ni siquiera el Varnish. Aquí le voy a devolver los 512. 6081. Volvemos a recargar el systemd y también el Varnish. Aquí lo podemos ver en la lista de este comando. Lo está haciendo. Aquí debe decir localhost en esta parte y no lo dice. ¿Por qué? Localhost 6081. Ahora sí, es la configuración que queremos, que solamente escuchen el 6081, pero en localhost, que tampoco va a estar expuesto a internet. ¿Quién es el que sí va a estar expuesto a internet? Pues el que va a estar expuesto a internet es el Nginx segundo que pusimos, que es el proxy. Así que vamos a hacer las configuraciones de ese Nginx. Entonces entramos ahora al Nginx que llamamos proxy inverso, vamos a su configuración
Y vamos a configurar este segundo Nginx. Igual que el primero, el backend, vamos a borrar la configuración que viene de este servidor que no nos sirve para nada. Entonces esto se va. Y metemos la configuración de proxy inverso, que es este. Que además ya incluye SSL. Nos faltan los certificados. Estamos diciendo que va a escuchar en el puerto 443, SSL y protocolo HTTP2, que es todavía más rápido que el HTTP normal. El dominio, que es varnish.lasdragon.net. Nos faltan los certificados. Vamos a ver si tengo ya los certificados aquí. En esta carpeta que se llama CRT. Yo tengo comprado un certificado Wildcard. Que me permite tener cualquier cantidad de subdominios de mi certificado. Este es el certificado Wildcard. Copiamos, lo pegamos. Y aquí tenemos el certificado. Vamos a decirle al Nginx que lo va a usar. Y ahora le ponemos la llave privada. Y le ponemos la ruta que tiene el certificado porque está en el mismo lugar. Listo. Aquí estamos haciendo la configuración del proxy inverso. Le estamos diciendo que va a ir a buscar por HTTP a localhost en 6081, que ese es el Varnish, donde estaría cachado. El Varnish a su vez va a llamar a localhost 80, que es el servidor Nginx backend. Y tenemos que hacer estos tres pasos porque el Varnish por sí mismo no soporta SSL. Pues vamos a ver si esto ya funcionó. Vamos a levantarlo. Proxy inverso. Y no nos dio ningún error. Entonces ahora podemos ver que tenemos tanto Varnish, el proxy inverso y el Nginx backend funcionando. Pues vamos a ver si esto funciona. Vamos a abrir Varnish. Lasdragon.net, esta vez es con HTTPS. Y aquí está. Sin embargo, no está cargando el SSL, las hojas de estilo. Esto es porque aquí hay algo que no le cuadra al WordPress. Certificado sí tenemos. No es un certificado de Let's Encrypt, es un certificado que compré para mi blog. No tengo nada en contra de Let's Encrypt, nada más que pues yo le pongo a veces certificados de paga a mi blog. Porque, bueno, esto lo estaba comentando porque lo pensé y luego no lo dije. Porque no quiero estar haciendo ahorita scripts que cada 3 meses renueven el certificado. En cambio, esto ya por más de un año no tengo que hacer nada. Ese es el motivo realmente. Aunque no tengo nada en los Let's Encrypt, pero tendría que hacer el script que esté renovando. Dicho eso, esto está mal, no se ve bien. Pero no se ve bien porque le falta que haya coherencia. El backend está siendo servido por HTTP y estamos entrando por HTTPS. O sea que incluso si yo aquí quisiera entrar a la administración, esto va a estar mal. Así es, esto está mal porque el WordPress no sabe que está siendo llamado desde HTTPS, desde su perspectiva está en HTTP. No tiene seguridad. Esto lo estoy haciendo porque metí el proxy inverso, el que tiene los certificados, y este ya le pregunta al Varnish, pero ya en HTTP, y el Varnish también por medio de HTTP le pregunta al backend qué es lo que tiene que mostrar. Pero el backend entiende que está en HTTP y por lo tanto WordPress piensa que está en HTTP.
Este es el problema con esto. Eso se puede arreglar sencillamente. Vamos a arreglarlo justo ahora. Para arreglar esto tenemos que entender cómo funciona el WordPress. ¿Recuerdan el archivo que hicimos de HTTP? Digo, de PHP. Era phptest.php. Vamos a hacerlo grande. Y vamos a buscar las variables. Proto forward es HTTP. Port 443, esto es correcto. Pero en el WordPress piensa que está request chain, el esquema, el request esquema, piensa que es HTTP, entonces hay una discrepancia. Esto lo estoy viendo yo en las variables. Este archivo php-test no es parte del WordPress, esto es parte del que yo me lo hice ahorita solo para ver si PHP funcionaba, pero nos sirve para entender qué está pasando. Estamos llegando por HTTP y hay una discrepancia porque el protocolo que realmente está manejando el navegador es HTTPS, pero lo que está abajo piensa que está en HTTP. Entonces esto es un problema. ¿Cómo lo vamos a arreglar? Pues muy sencillo. Afortunadamente el código de WordPress permite inyectar variables, estas variables dentro del código y modificarlas. Vamos a hacer eso. Entonces ahora vamos a... Esto ya es algo de WordPress. Ya terminamos la configuración del proxy inverso, del varnish. Todo eso ya está listo, pero no funciona porque ahora es un problema en el código de WordPress que nosotros causamos al haber hecho lo que hicimos, porque no es natural lo que estamos haciendo. El WordPress no está pensado para que sea llamado de un proxy inverso desde HTTPS y él respondiendo desde HTTP. No es así como fue pensado, pero afortunadamente el código fuente está aquí. Y como el código fuente está aquí, lo vamos a arreglar. Eso lo vamos a arreglar en wp-config.php. Aquí se encuentran las variables iniciales del WordPress. Y lo primerito, porque aquí abajo hay más configuraciones, incluso acá está la base de datos, estaría la cadena de conexión de la base de datos. Aquí está la base de datos, Varnish, y más abajo hay más información. Pero no nos interesa eso. Antes de que haga cualquier otra cosa, quiero que ejecute lo siguiente. Este es un if condicional. Aquí podemos ver que hay una cadena. Agarramos la variable que vimos en el archivo de test.php y dice que si viene como HTTPS, va a cambiarla aquí en server a HTTPS igual a ONT. Eso es todo. Con esto estamos forzando el cambio del valor de la variable a HTTP, pasarlo a HTTPS. Sencillo. Salvamos y esto es todo. Vamos a ver si es cierto. Ok. Regresamos al navegador y vamos para atrás. Recargamos y voilà. Listo. Estamos listos. Ahora, ¿qué falta en el caso de WordPress? Entrar y ya no me acuerdo cuál era la clave que le pusimos. Rayos. A ver si me acuerdo. Ah, además no era admin, era supervisor. No. Creo que era Linux Rules. Listo, sí. Linux Rules. Ya estamos dentro. Tenemos aquí un aviso de algo. Estas páginas no están siendo cachadas por el Varnish, porque esto es algo que se modifica. Puedo reinstalarlo en versión MX. Voy a dejar así por ahora. El anti-spam. Voy a agregarle un plugin a esto. ¿Cuál plugin? ¿Dónde está para agregar plugins? Aquí.
Como dije, la cosa esta cachea, hace un cachado de lo que está en la página index del WordPress, pero si nosotros agregamos un nuevo artículo, no va a saber cómo debe, cuándo debe hacer un refrescado del caché y entonces quedaríamos con información vieja. Para que el WordPress pueda controlar eso, necesitamos agregar un plugin. Y aquí ese plugin se llama, pues estamos en Varnish, así que es Varnish. Proxy Caché Purga, o sea, esto es lo que necesitamos, la purga. De hecho hay dos. Hay varios. Bueno, vamos por el conejito porque se ve más kawaii. Activar. Automática empty page when content in your site is modified. O sea, vacía el caché cuando automáticamente sea modificado, pero ¿cómo sabe? Si no lo he podido configurar, ¿cómo sabe la llave? Y ver. Ok, este del conejito lo vamos a desactivar. Vamos a instalar este otro. Es que en algún lado me tiene que preguntar la llave, cómo sabe cuál es. La llave es como la clave para hacer el proceso de la purga. A ver este. Vamos a los plugins. Desactivo este. Y activamos proxy, caché, configuración. No lo veo. Bueno, aunque en la configuración le dijimos que permitía las purgas desde localhost. Está bien. Entonces vamos a quedarnos con cualquiera de estos. Ah, aquí está. Cuando lo activo me da las settings. Ya. Ok. Este es lo que estaba buscando. A lo mejor me faltó hacer lo mismo en el otro. Pero bueno, ya lo tengo en este plugin. De hecho, aquí está. El localhost 6080 es el lugar donde va a preguntar la llave para tener acceso a purgar el contenido. Entonces, cachado de tipo normal, banlooker normal. Solo necesitamos básicamente esto. El localhost en el puerto 6082. Esto. Ahora, ¿dónde está esta llave? Esta llave está en etc varnish en el archivo secrets. Vamos a buscarla. Entonces la llave está en etc varnish secret. Aquí está la llave. Ahora vamos a ponerla. Se la pegamos. Estamos en las versiones de Varnish. Todo esto está correcto. Salvamos la configuración. Y ya está. Varnish running. Listo. Eso quiere decir que cada vez que yo active algo, mueva algo, este plugin va a irle a decir al Varnish que vuelva, purgue lo que tenía en caché y vuelva a cachar para que siempre esté cachado al momento de que modificamos algo. Entonces ya podemos salir de aquí. Vamos a regresar a la página de Varnish. Y esto sigue así porque como está cachado, entonces lo que voy a hacer es darle un reload a Varnish. Porque como no he hecho ninguna modificación, entonces no hace la purga el WordPress. Voy a hacer un reinicio dentro del propio Linux. Y hacemos una recarga. Listo. Obviamente ahí la purga la hice manualmente haciendo un reload en el systemd de Varnish. Ahora sí ya están las hojas de estilo bien. Y está cachado el sitio. Perfecto. Y ya está, eso es todo.
hemos terminado con la configuración de Varnish en WordPress, que no está limitado a WordPress, pero nos enfocamos en WordPress y ya está. Ahora vamos a hacer la prueba. ¿Recuerdan que hicimos una prueba de el Apache Benchmark? Vamos a ver cómo nos va ahora que estamos corriendo con el Varnish. Pues ya está, ya estamos terminando el video y ahora vamos a probar el Apache Benchmark con las mismas condiciones antes de tener, el Varnish. Y ahora ya lo tiene, incluso tenemos HTTPS. O sea que ya está funcionando de forma moderna. Pues vamos a darle y a ver cómo nos va. Y ya que tiene el caché, esto ya fue más rápido. Ya llegamos a 409, 818. Vamos muy bien, bastante bien. Mucho que bien. Y yo creo que ya va a acabar. Al otro le tomó 12 minutos. Recordemos que nos tomó 12 minutos. 30 segundos contra 12 minutos para hacer la misma prueba. Este es el poder de Varnish. Aquí podríamos sobrevivir muy fácilmente a ataques de DOS, de denegación de servicio. Se la pondríamos más complicado a los hackercitos. Vamos a volver a correr esto y ver. Recordemos que nuestro servidor en la nube Linode es humilde. Solo tiene creo que 2 gigas, pero es un solo core. Vamos a ver cómo le vuelve a ir. Vamos a volver a correr la prueba y veamos qué pasa aquí. Pues sí, lo está pensando. Está saturado el CPU, por supuesto que sí. Pero lo está haciendo a una velocidad bastante fuerte. Aquí podemos ver que MariaDB ni siquiera el MariaDB está consumiendo recursos. Recordemos que la parte débil, el eslabón débil de un ataque de denegación de servicio cuando es un sitio como este es la base de datos. En este caso la base de datos ni se enteró que estaba pasando esto. Y miren en qué velocidad y qué tan rápido hemos salido del problema. Perfecto. Y yo creo que ya con esto hemos terminado Varnish. Queda clarísimo la ventaja y el poder que le da, incluso en una máquina humilde como lo sería este Linode que pedí, bastante pequeño, 2 gigas, un solo núcleo. Podemos ver que pasó de tener 12 minutos en un autoataque de benchmark a prácticamente unos cuantos segundos. Espero que esta información te haya sido útil. Yo en mi propio caso lo que hago es una especie de prerenderizado. Esta idea la saqué del Super Nintendo con gráficos prerenderizados cuando el juego de Donkey Kong Country. ¿Qué significa esto? Que yo cuando escribo programas, por ejemplo, de PHP o de cualquier lenguaje, yo no tiro la salida al navegador web. Lo que yo hago es renderizar los archivos HTML y el navegador web lo único que tiene que hacer es mostrar esos archivos HTML y por lo tanto la base de datos descansa, el CPU descansa porque previamente ya fueron creados esos archivos. Súper fácil. Sin embargo, el Varnish es un poquito mejor debido a que incluso cuando tienes prerenderizados los archivos HTML, pues como sea en cada consulta tiene que bajar al disco duro a leer los archivos y este es un momento de debilidad. Menos que leer en una base de datos, la base de datos es lo más débil, pero sigue siendo un tiempo, un delay que los atacantes pueden aprovechar para tirar un sitio. El Varnish tiene la ventaja de que todo lo maneja en RAM, por lo que no hay archivos que buscar en el disco duro. Como vimos, la base de datos ni siquiera se enteró de que se estaban conectando y aún así la página se servía en el benchmark. Y ya está. Pues nada más, yo soy Last Dragon. Si gustas tener más información de este tipo, por favor suscríbete al canal, compártelo a quien tú creas que le puede ayudar. Puedes seguirme en Twitter, antes X, LastDragonMX. Puedes leer mi blog en www.lastdragon.net. Y pues ya está. Como puedes ver, Linux es maravilloso. Y si tú lo sabes usar, tú también. Soy el San Ignacio de la iglesia de Emacs. Bendigo tu computadora, hijo mío.